Ahora vamos a hablar entonces de los medicamentos que son de interés cuando vamos a practicar primeros auxilios. Primero que todo vamos a hablar de los analgésicos, entonces para poder entender un poco más su palabra, lo que viene con algia me indica dolor y lo que está con la A adelante o la AN adelante, en este caso AN, significa sin. Básicamente si unimos esto para hablar de analgésicos es sin dolor o sinalgia. Básicamente, entonces, entendiendo esto, los analgésicos me van a disminuir el dolor o eliminar el dolor, en otras palabras. Algunos logran eliminarlo completamente y otros simplemente disminuyen la sensación de dolor, ya que es una sensación que es básicamente de tipo emocional y física. Entonces física es lo que me pasa a mi cuerpo realmente y emocional es cómo yo lo asimilo y qué tanto doy de ese dolor, que en muchos casos es real o potencial. El real es lo que ocurre básicamente y potencial es cómo yo lo estoy mirando, qué tanto creo que me está doliendo. Es como cuando los niños se caen y usted los mira y va y los toca, les abraza, les dice mi amor, tranquilo, mi bebé, te golpeaste, bueno, en fin, entonces les va a doler mucho más. Que si no lo estamos viendo, entonces hay un dolor real, lógicamente, porque se caen y les duele, pero no hay una potencia porque no hay que lo potencie, sino que ellos automáticamente lo eliminan. Esto puede ser por causas internas, ya sea por un daño tisular que ocurre en los tejidos o que se está dando internamente, o por causas externas que básicamente son los accidentes, o ambas, cuando una causa externa provoca un daño interno. Bueno, los medicamentos que más utilizamos son los analgésicos, entonces para poder saber qué analgésicos vamos a utilizar, vamos a ver a lo que se llama escala del dolor, analgésica del dolor. Entonces tenemos tres escalones, básicamente 1, 2 y 3, donde el primero habla de dolor leve, el segundo de dolor moderado y el tercero de un dolor grave. ¿Cómo sabemos en cuál escalón estamos? Entonces vamos a hacer una escala del 0 al 10, donde 10 es el dolor mayor que puedo sufrir o sentir y 0 es el dolor mínimo. El dolor leve va hasta el número 4, por encima de 4, ya es decir 5 hasta el número 7, llega el dolor moderado y por encima de 7 está el dolor grave. Si yo le pregunto al señor de 0 a 10 qué tanto le duele y él me dice 2, entonces asumo que es un dolor leve y empiezo a utilizar estos medicamentos, los analgésicos no opioides más los coadyuvantes. Si yo le pregunto al señor y me dice que tiene un dolor de 6, entonces asumo que es moderado y utilizo estos medicamentos. Si yo pregunto, el dolor es por ejemplo de 8, de 9 o 10, o algunos dicen que es tanto, digamos 15, entonces yo sé que es un dolor demasiado grave o severo y debo utilizar los del escalón número 3. Estos escalones se hicieron para facilitarnos la vida, por así decirlo. Entonces, cuando ya sabemos en qué escalón está, ya sabemos qué vamos a utilizar. En el dolor leve utilizamos analgésicos no opioides, es decir, analgésicos que no se derivan del opio. El opio es la heroína que se saca de la mata de la amapola y es considerado una droga, por eso no se utilizan de una. Entonces, en los analgésicos no opioides están los que son AINES, que ya los vamos a ver más adelantico. Entonces, el dolor leve se trata con analgésicos no opioides más un coayudante, que es otro medicamento que lo que hace es ayudarme a potencializar como tal el efecto del primer medicamento. En el dolor moderado utilizamos opioides menores, ya que los opioides al venir del opio, de la heroína, son medicamentos que se deben tratar y son medicamentos que son diferentes para lo que los vayamos a utilizar. Entonces hay unos opioides menores y hay unos opioides mayores o potentes. Los menores son los que causan menos efectos adversos y los mayores tienen un efecto adverso mucho más grande, pues casi que actúan como droga. En el dolor moderado utilizamos un opioide menor y le podemos añadir ya sea un analgésico no opioide o un coayudante para que mejore y sea más rápida su absorción o su acción.
Y en el dolor grave sí vamos a necesitar opioides potentes, como por ejemplo la morfina, y se puede utilizar también como coayudante algún otro medicamento o uno analgésico no opioide. Entonces, dentro de los no opioides están los AINES, que se llaman analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué son estos? Además de producir analgesia, o sea, disminuir el dolor, también me ayudan a disminuir los mediadores inflamatorios. Entonces, disminuyen dolor y disminuyen inflamación. Son analgésicos y antiinflamatorios. Se utilizan mucho cuando se genera un dolor o un daño de forma tisular, como por ejemplo los esguinces o los dolores de espalda que se dan porque se rompen fibras musculares. Los más utilizados tenemos diclofenaco, naproxeno, acetaminofén, ibuprofeno y el ASA, que es ácido acetil salicílico o más llamada aspirina. Tenemos también los antihistamínicos, que son medicamentos que van a ir anti, significa contra de la histamina o de los mediadores histamínicos, que son los que me producen a mí una reacción alérgica, ya sea por una picadura de insecto o por agentes externos como el polen o agentes internos que ingresan a mi cuerpo como en los alimentos o en las cosas que yo me puedo aplicar. Puede ser que yo sea alérgica a algo que comí y no sabía y por eso desaté una reacción alérgica en mi cuerpo. Estos medicamentos se utilizan sobre todo cuando la reacción es cutánea o es de tipo respiratorio. Entonces tenemos cetiricina, loratadina y ranitidina. Más utilizadas cetiricina y loratadina para las partes de alergias respiratorias y la ranitidina en conjunto también con loratadina para las cutáneas como las que ven en la imagen, es decir, las que aparecen en la piel. Existen también los corticosteroides que son utilizados más allá de la sola alergia, sino que hay reacciones que provocan lesiones y encima de todo provocan dolor, inflamación y algo de picor. En este caso utilizamos betametasona, dexametasona y prednisolona.